a todos, esto es Despertando el Espíritu Podcast. Mi nombre es Ivonne Fernández y estamos aquí nuevamente para darte la bienvenida, traerte una reflexión, un mensaje, algo que conectes tú con la palabra de Dios y pueda traer transformación en tu vida. Así que bienvenidos a todos los que nos siguen y nos escuchan por Spotify y nos ven por YouTube. Gracias a todos ustedes por estar conectados, gracias por sus saludos, sus bendiciones, a los nuevos suscriptores también, muchísimas gracias, bienvenidos, espero que encuentres en cada mensaje eso que estás buscando, que sea Dios tocando tu corazón y de alguna manera transformando tu vida, así que bienvenidos. Bueno, hoy quise hablar sobre los tiempos de Dios, sobre las promesas de Dios y los tiempos. El cumplimiento de una promesa y el tiempo que tiene. Entonces es muy importante traer esta reflexión y creo que podemos ubicarlo con la enseñanza anterior. Pero antes que nada vamos a orar. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y podamos pedir al Padre que está en los cielos, que traiga el Espíritu Santo de Dios descendiendo en nuestros corazones, en nuestra mente, y que esta enseñanza y este mensaje sea algo que traiga un despertar nuevo en nuestro corazón, que haya un antes y un después, y que yo me rindo completamente a este mensaje para que Él pueda glorificarse. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, que creo que este mensaje conecta un poco con el mensaje anterior, ya que en el mensaje anterior hablamos de los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son simplemente aquellos que nos podamos dar cuenta que lo que Dios ha venido haciendo, o sea, hice ese mensaje como una reflexión de lo que había pasado de enero a julio y que venía agosto y dándole la bienvenida a agosto para aquellos que no hemos podido todavía concretar en el área terrenal, sí, pero también en nuestra área espiritual. Yo pienso que cuando todo está en balance dentro de nosotros, las cosas llegan mucho más fácil, ligeras, o sea, fácil en el sentido de que sean ligeras, que no nos pesen, que no nos duelen, que no nos hacen sentir acabados, cansados, agotados, o sea, todo este tipo de cosas cuando actuamos bajo nuestra fuerza. Entonces, creer la promesa, quise traer, y por eso digo que tratando de empatar el mensaje anterior con este mensaje que tiene que ver las promesas de Dios y sus tiempos. Básicamente van de la mano si lo escuchamos y lo llevamos a reflexión, porque muchas veces nos desesperamos en esa espera, valga la redundancia, de lo que Dios nos ha prometido. Muchas veces Dios nos da una promesa y queremos que ese cumplimiento sea inmediato. Y resulta y pasa y acontece que para Él no es así. Para Él todo tiene un tiempo de preparación y es muy importante darnos cuenta en nuestras vidas cuáles son esos tiempos de preparación, en dónde estamos, con quién estamos, como quien dice, Dios siempre preparará la mesa para nosotros, para poder cumplir su palabra en nosotros, su promesa. Si Dios a ti te da una promesa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir en su tiempo. Pero muchas veces en esos tiempos el camino es bastante largo. Pero nos tenemos que dar cuenta que cuando Dios te da una promesa, lo más importante es acercarte a Él en comunión. Porque aunque sea largo el camino, si tu camino es ligero, tu desesperación va a ser mucho menos. Tal vez no es que no la vas a sentir, tal vez no es que no te vas a sentir agotado, porque muchas veces nos hemos sentido así, a punto de tirar la toalla, y es cuando vemos como esos ángeles, como yo digo, que Dios usa ángeles terrenales y te vienen y te rescatan de ese momento de impaciencia porque no ha llegado aquello que tanto has buscado, has anhelado, pero por eso siempre invito a que tengamos esa comunión con Dios, ya sea en oración, en esos tiempos donde tú puedas discernir bien su palabra en tu vida, lo que Él está tratando de decirte,
como propósito de vida. Yo siempre lo digo casi en todos los mensajes. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como seguidores de Jesús es hablar de la palabra de Dios y hablarles a todos, a creyentes, no creyentes, al católico, al judío, a quien sea. Dios para mí no hace excepción de personas, Él nos ama profundamente y cuando tú conoces las cosas de Dios, esa cercanía con Jesús, lo que Él fue, su caminar, tú te das cuenta de su manera de vivir, lo que es el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que Él, de verdad, Él hablaba con todo el mundo, se acercaba con una manera hermosa y ahí es donde yo siempre digo, bueno, por lo menos en esta enseñanza, yo digo, wow, la importancia de los tiempos, porque fíjense que cuando Jesús fue a la cruz, no fue antes ni después, fue en el momento que Él ya había terminado tal vez ese recorrido de enseñanza entre los discípulos, entre las personas de la vida, donde Él caminaba, en las villas, en todos estos lados, donde Él hizo milagros, donde Él dejó que su Hijo pudiera mostrarse para poder cumplir ese llamado en la cruz. También tengo otro ejemplo que tiene que ver con promesas y tiempo, fue cuando Abraham, ustedes no sé si saben la historia de Abraham, lo pueden encontrar en el Génesis. Abraham se adelantó junto con su esposa a tener un hijo con otra mujer porque ella no podía tener hijos supuestamente, y resulta y pasa que Dios le había dado una promesa y ellos se adelantaron, pero la promesa de Dios, a pesar de que ellos se equivocaron, de que ellos buscaron, como yo digo, el camino corto, el shortcut, que eso siempre es lo que yo digo. Cuando Dios a ti te da una promesa, en esa misma promesa hay un tiempo. Dentro de esa promesa hay un tiempo. ¿Por qué existe una promesa? ¿Y por qué existe un tiempo? Porque si Dios a ti te promete algo, en determinado momento va a tener un tiempo. Porque en el tiempo de ese caminar, tú vas a poder trabajar en ti, crecer en ti. O sea, más que ir afuera, tenemos que ir siempre adentro de nosotros. ¿Quién estamos siendo nosotros cuando Dios está prometiendo algo sobre nuestras vidas? Yo me doy cuenta, les pongo mi ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando Dios les habla, les da una promesa, se desesperan. Y yo, desde que yo me convertí a las cosas de Dios, yo siempre he tenido un llamado muy profundo dentro de mí. Y hasta ahora es que yo lo estoy concretando, pero yo miro hacia atrás y yo me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo digo, wow, ahora todo en mi vida tiene sentido, tiene mucho más sentido que hace 10 años atrás, que hace 5 años atrás, que hace 2 años atrás, que hace 1 año atrás, que hace unos meses atrás. Entre más camino me doy cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de las personas de mi alrededor. Y yo digo, wow, Señor, si tan solo yo hubiese estado atenta en cómo tú estabas preparando la mesa, porque yo creo que cuando Dios te da la promesa, te da el tiempo y Él prepara la mesa. ¿Qué quiero decir con que Él prepara la mesa? Él prepara la mesa con personas, con lugares, con fechas, con países. O sea, Él no hace nada al azar. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de que si Él te da esa promesa y en ese tiempo tú empiezas a caminar, es cuando viene dentro de ti esa transformación. Y por eso te digo siempre, mirar hacia adentro, porque cuando tú empiezas a caminar en tu promesa y en ese tiempo, ese tiempo es un tiempo simplemente de preparación para poder soltar en la promesa, porque Dios no te va a poder dar es como quien dice, te voy a regalar un carro pero tú no sabes manejar, no te puede regalar el carro si tú no aprendes a manejar. Entonces tú vas a tener un tiempo de preparación para poder adquirir ese carro, para que él pueda, o sea, para que tú puedas tener el carro necesitas aprender algo, y eso es lo que es el tiempo. El tiempo es ese método de preparación de nuestras vidas, pero tenemos que darnos cuenta que
muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Y resulta que si Dios tiene una mesa preparada es porque tiene las personas, tiene los lugares, tiene las personas correctas que te van a guiar a esa promesa. Entonces no adelantarnos es muy importante. Y te hablaba de Abraham porque Abraham hizo eso. Abraham se adelantó a lo que Dios le había prometido. Tuvo un hijo con otra mujer teniendo una esposa y resultó que la promesa de Dios se cumplió, ya en su vejez, pero se cumplió. Pero ¿qué pasó? ¿Qué retrasa muchas veces nuestras promesas? Que queremos actuar como Dios, queremos salvar el mundo, queremos salvar a las personas, queremos hacer cosas que solo Dios puede hacer. Dios nos capacita y somos como, sí, muchas veces somos esos ángeles en la vida de las personas, porque sí, Dios nos usa, Dios nos utiliza y Dios usa personas y las sienta en tu mesa como ángeles para que te puedan ayudar a sostenerte por cierta temporada. Pero llega un punto donde Dios necesita trabajar en ti, en soledad, para que puedas seguir avanzando y poder alcanzar esas promesas. Entonces, es muy importante saber los tiempos en los que te sientas en esa mesa, donde Dios te pone las personas, donde te pone los lugares, y tú darte cuenta, tener el discernimiento para poder entender de lo que Él está tratando de traer a tu vida, que es simplemente la promesa que Él te dio. Entonces, los tiempos, los nuevos comienzos, y las promesas de Dios, todos tienen que ver. Entonces, cuando tú preparas, entonces tu corazón está dispuesto con la intención de darte cuenta a dónde estás caminando, con quién estás hablando, quiénes son las personas de tu vida, los de alrededor, dónde comienza ese gran cambio en tu casa, contigo, número uno. Número dos, con las personas de alrededor tuyo, las más cercanas. Número tres, lo que estás dando al exterior, a las personas de tu vida, de qué le estás hablando, cómo te están motivando, y hacer esos movimientos son importantes, porque todo eso cambia todo en tu vida y es cuando empiezas a sentir más cerca de esa promesa. Ser intencionales y no ver nunca nada como pequeño, nunca, porque donde tú ves algo pequeño, Dios está viendo algo grande. No le pidas a Dios cosas cuando Él ya tiene algo grande para ti. No lo limites, no limitemos a Dios de lo que Él ya nos ha prometido. Seamos personas que vemos y sentimos más allá, que discernimos más allá, que podemos. Porque muchas veces, como yo digo, a veces le pedimos a Dios, ay, yo quiero, aquí hablando materialmente, yo quiero un carro X, y Dios te dice, bueno, pero es que yo te quiero dar el XL, porque me vas a, o sea, y es ahí donde comienzan esos conflictos y esos retrasos de los tiempos, porque mientras Dios está pensando darte algo XL, tú lo quieres X, y resulta que eso retrasa esa promesa. Y darte cuenta que muchas veces nuestras personas con las que tratamos día con día son las personas claves que Dios muchas veces utiliza, y tenemos que estar atentos a quiénes estamos escuchando, a dónde estamos avanzando y qué mensaje estamos trayendo, si de verdad estamos cambiando vidas, si estamos cambiando nuestra vida interiormente, si estamos cambiando la vida de nuestros seres queridos en nuestras casas, con quienes hablamos. Es muy importante eso, darte cuenta, porque cuando Dios sirve la mesa, Él también pone esas personas, también Dios sirve la mesa en un lugar, Dios pone el tiempo, Dios pone las personas, y es muy importante darnos cuenta de lo que Dios está tratando de decir y no tomar caminos cortos, sino sabios, de discernimiento, y simplemente tener esa rendición a Él, a lo que Él está prometiendo para que llegue a nuestra vida. Es simplemente como se dice, alineación de Dios hacia nosotros cuando nos juntamos, ya sea en oración, ya sea no sé, cantando alabanzas de Dios, teniendo ese tiempo con Él. Y definitivamente cuando pasas tiempo con Dios, hablando, leyendo, hay mucha gente que a veces lee la Biblia y no la entiende. Cuando no entiendes lo que ahí dice, honestamente busca videos, o sea, no te quedes con la duda, busca cómo atraerlo a tu vida, porque
cuando empiezas a entender que todo está ahí para ti, es mucho más fácil y el tiempo se hace más corto. Aunque él ya tenga cierto, cuando no es que se haga más corto, sino que simplemente él tiene un tiempo determinado para ti, ni antes ni después. Pero es porque él sabe cuánto tiempo nosotros necesitamos prepararnos para llegar a esa promesa. Pero si no lo buscamos a día con día, se alargan las cosas, se toma más tiempo. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso. Una de las, yo te quería traer hoy 3 herramientas y una de ellas era número 1, tener fe en lo que Dios te ha prometido. Número 2, no perder la esperanza, porque la impaciencia te puede hacer perder la esperanza y tu fe. ¿Cómo se llama? Te hace perder, o sea, las dos cosas. Porque sí, porque la gente pierde no tiene paciencia, se desespera y empieza a hacer cosas que no debe, y ahí es donde yo digo, los caminos cortos te hacen atrasar esa bendición. Eso tenemos que grabar. No quieras hacer un shortcut en tu vida. Deja que las cosas lleguen cuando tengan que llegar, pero tú prepárate para poder recibir lo que Él ya te prometió. Prepárate de la mejor manera en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en hacer crecer eso que Él está tratando de hacer en ti y dejarte moldear y seguir avanzando con lo que Él ya te ha prometido. Y bueno, muchas de las cosas que a veces yo escucho, muchas alabanzas, muchas canciones que tienen que ver con el cristianismo. Me encanta alabar a Dios, me encanta cantar, bueno, porque creo que soy una cantante frustrada en algún punto. Pero me encanta la música y sé lo que la música hace en nuestra vida. Por eso digo, es muy importante escuchar las cosas de Dios, alabar a Dios, música y todo esto. Pero bueno, básicamente quería traer esto hoy. Hoy me van a tener solo en audio. Perdón que me había olvidado decirlo al principio. Hoy me van a tener solo en audio y este mensaje es para este sábado, pero el otro sábado de arriba no vamos a tener episodio porque me voy a tomar una semana de pausa para reflexionar, para trabajar, para mejorar un poco más en todas las cosas, estudiar profundo, pasar tiempo con Dios. En estos días nuestro pastor nos ha invitado a tener un CELAT. Bueno, él lo va a hacer, entonces yo lo he venido aplicando hace como 2 semanas ya atrás, pero he estado apartada, leyendo y todo esto, pero ahora sí me lo va a tomar en serio. No vamos a estar en redes sociales por una semana y tampoco creo que vaya a subir un episodio, pero de pronto sí una oración, estén atentos. Y sí, pues acompañarnos en oración. Hoy no tenemos video, pero tiene mi voz. Espero que sea de bendición y se oiga bien. Y bueno, nada, espero que este mensaje toque tu corazón, llegue a tu vida, que sea el Espíritu Santo de Dios derramándose dentro de ti, que puedas entender, que haya sido fácil esta explicación y que sea Él trayendo a tu vida ese nuevo tiempo de promesa, de esperanza, de fe, de valentía, de que puedas entender que los tiempos de Él son perfectos y que definitivamente si te sigues preparando tú internamente, tu promesa será llegada, cuando tu promesa llegue a tu vida, será recibida de la mejor manera. No te impacientes, ten fe. Si Dios te dijo que iba a hacer algo en tu vida, créelo, abrázalo y lo cumple. Dios es un Dios de cosas completas, no es un Dios de cosas a medias. Él no deja nada a la mitad, Él completa todo lo que tenga que completar. Él pone las personas, Él pone los lugares. Algo que me gusta siempre decir cuando estoy hablando con personas, siempre digo que hay un ángel entre nosotros, porque hay personas que te dicen cosas que solamente tú lo sabes, y cuando alguien más te la revela es porque Dios se lo ha puesto en su corazón. Así que está muy atento a las palabras de las personas, de las promesas que Dios te dio y de las personas en tu vida, porque todos tenemos ángeles a nuestro alrededor y es muy
estar atento y saber a quién estamos escuchando. Créele a Dios, créele a sus promesas, abraza esa verdad de que Él no hace cosas menos, Él completa lo que comienza. Así que te dejo con esta enseñanza y que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo sea ahí contigo en tu casa trayéndote toda esta revelación y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto, bendiciones.